intendente por Juntos, del lado de Horacio Rodríguez Larreta, el señor Alejo Pérez, a quien le digo buen día por la mañana y muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todos. Un placer estar acá nuevamente. Que finalmente precandidato. Finalmente se dieron... ¿Cómo fue, Ale? A ver, Fue largo, fue tedioso, sí, fue largo, fue complicado, lo sí. supimos los medios, lo intuía la gente, estaba ahí. Y yo te agregaría que fue desprolijo. Y soy crítico con mi propio espacio, porque me parece que eso es una de las primeras cosas que tenemos que hacer quienes militamos o quienes participamos de política. Si queremos cambiar algunas cosas, primero hay que empezar por casa, ¿no? Y creo que yo soy crítico de eso. Fue desprolijo. Entiendo las circunstancias, entiendo la dinámica de la política. Estoy adentro de la política, pero bueno, estas cosas son las que uno quisiera que no se den. Y bueno, voy a aportar en lo que pueda para que estas cosas cambien. Creo que fue desprolijo en el sentido de que a nivel nacional y de cómo venía todo el escenario político con una interna una interna con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, con el corrimiento de Macri, que creo que para mí fue positivo. En un punto y en un punto, pero en otro punto desordena. Y pasa lo mismo en Chacabuco, con la salida de Víctor de la posible candidatura y de su reelección. Obviamente eso, si bien yo creo que es algo positivo que Víctor haya tomado esa decisión, porque habla de plantear la renovación y de no permanecer simplemente en los cargos por permanecer, me parece que fue una decisión acertada. Obviamente para abajo y para quienes estamos... digamos, involucrándonos en política de manera... Desde otro lugar, también desordena un poco. Entonces creo que esa fue la dinámica que complejizó un poco las cosas y yo hubiese preferido que sea distinto. Pero finalmente, una vez pasado este cierre de listas y terminar estos armados políticos, hay dos cosas que yo valoro muchísimo y lo primero es que nosotros internamente y en lo local no nos peleábamos o no discutíamos por cargos ni por puestos, sino por conducciones o por liderazgo. Y lo segundo que valoro muchísimo es que el radicalismo terminó todo unido, terminamos unidos en una lista que confluye hacia esa unidad con el PRO de Ignacio Orsini y de Rodríguez Larreta. Y para mí eso es una fortaleza desde el punto de vista radical. Yo quiero un radicalismo más involucrado, más participativo, más fuerte. Y tener hoy una lista en Chacabuco que representa a todos los radicales, o por lo menos todas las líneas del radicalismo local, me parece súper positivo. Así que creo que al final, con el diario del lunes, creo que fue desprolijo el cierre, pero creo que los resultados finalmente fueron positivos. Chacabuco en el radicalismo vuelve a ser fuerte. Uh-huh. Cosa que a nivel nacional no sucede. Hoy cuando vos lo explicabas, yo pensaba anoche, mientras hacía las preguntas, y pensaba qué preguntarte, ¿no? Pensaba esto, procesos extraños los cierres de lista, porque la gente nunca sabe qué se le está jugando a cada espacio, a cada candidato. Entonces no entiende qué es esa cosa ahí de 15 días de tanta reunión y de tanta cuestión y de... Lo que pasa es que, mirá, yo no estuve en política toda mi vida, muy por el contrario, hace muy poco. Y la realidad es que es una burbuja. Y tenemos que hacer... Tuviste 2 cierres de lista, sí, ¿verdad? 2021. en 3 años 2 cierres de listas. Exacto. En 3 años de política, digamos. Sí, como un montón. Y lo que yo hago el ejercicio constante desde el momento en que me involucré en política es en salir de esa burbuja donde está la política y nada más discuten cuestiones de políticos y no de políticas públicas. Bien. Entonces ese ejercicio lo hago constantemente, lo hice desde el momento en que estaba en la Secretaría de Gobierno y lo vuelvo a hacer ahora. En este cierre de listas, sinceramente, para nosotros la última semana fue muy estresante, de muchas reuniones. Y la realidad es que las cosas de la vida cotidiana y del ciudadano le pasan por otro lado. No están ni enterados de todo esto que sucede en el mundo político. Entonces el ejercicio ese de ok, tengo esta reunión, tengo que resolver estas cuestiones políticas, pero enseguida poder juntarme, poder juntarme con mis amigos, poder hablar de lo que está pasando, poder juntarme con mis familiares, poder juntarme con vecinos que por ahí no son amigos, pero tengo una relación.
tener ese contacto y salir de esa burbuja en la que muchas veces terminamos los políticos adentro y se genera esa desconexión con la realidad. Ese ejercicio yo me lo propuse desde el momento 1, lo sigo haciendo y por eso me doy mis tiempos para eso. Bien. Pregunta rara, Sí. puede llegar a ser fuerte e incluso no muy agradable, pero me gustaría que lo pienses conmigo. Sí. Porque son cosas que pasan en la política. Uh-huh. Y hay algo, que esto lo acabas de decir vos, a mí hay una sola cosa que me preocupa mucho acá a nivel local, porque nos conocemos todos y es donde entre todos creo que podemos hacer alguna cosita un poquito mejor que allá arriba, que es cuando ves a ese político, amigo, colega, ese tipo que te cae bien, naturalizar cosas que no están bien. Que ni siquiera te diría que no están bien, sino que no suman para nada. Sí. Esto que vos... Por ejemplo, hay algo con Nacho Orsini que vamos a tener que hablar. Nacho naturaliza demasiado determinados tiempos de la política. Uh-huh. Yo no creo que eso sea para nada bueno. Creo que es una generación que tiene que venir a romper con ciertas cuestiones. Pero bueno, más allá de eso, son todas cuestiones que se vienen dando en la política y que ustedes, nosotros, que somos un poco más jóvenes que ellos, los miramos como, bueno, esto se hace y esto es normal. Y no es normal, ni es natural, ni está bueno. La pregunta es... Además te agrego algo. Uh-huh. Si estamos porque estamos, como país, digo, es porque no ha funcionado la política. Gracias, Ali. Y de eso nos tenemos que hacer cargo. Gracias. Y por eso hay que cambiarlo. Gracias, porque nos tapamos los oídos y vemos lo que tenemos y la cuestión es, así no. Uh-huh. Dijo Mirta, ¿así? Así no. no. ¿Qué intentó y quizás logró Manes y Ayola con el rumor de Manes presidente, Ayola intendente? A ver, yo creo que la posición de Facundo Manes fue valorable para mí, porque fue intentar desde el radicalismo decir nosotros no queremos ser vicepresidentes o no queremos... Siempre segundos. Sí, queremos un radicalismo más fuerte y fortalecido. Por supuesto que hay otros dirigentes radicales que consideran que hay que ir hacia ese objetivo y que los pasos son, por ejemplo, una vicepresidencia. Me parece que es respetable las opiniones. Lo que yo te puedo hablar es de Facundo Manes. Me parece que lo que intentó él es romper con este statu quo por ahí de la política, que no ha tenido por ahí algunos apoyos y de alguna manera irrumpir en la política también tiene sus costos Sí, claro. y cambiar mucho de esto del statu quo que estamos hablando. Creo que eso fue valorable de parte de él. Pero también entiendo que le ha faltado en algunos puntos hacer algo de política dirigencial, si querés, o bueno, llegar a algunos acuerdos. Más allá de eso, para mí fue positivo que se presente como alternativa, aunque finalmente no lo termine siendo. Creo que puede construir de acá para adelante y puede venir a proponer algo desde el radicalismo. Es fundamental que el radicalismo genere nuevos dirigentes y nuevos cuadros políticos. Y creo que hay que acompañarlos a todos los dirigentes radicales yo hablo del radicalismo, ¿no? Que entienden que hay que tener preponderancia en las decisiones de gobierno, hay que acompañarlos. Lo de Víctor, entiendo que fue una charla con Facundo, la verdad que no tengo los detalles de la cuestión, pero más allá de Víctor Ayola, yo estoy convencido de que tenemos que tener gobernadores que conozcan la provincia y que estén caminando la provincia. Claramente. Y me parece muy importante que de acá para adelante también generemos todos los espacios, inclusive posibles intendentes de la provincia para esos lugares. Porque la provincia es bastante grande y bastante diferente en todo. No es lo mismo Chacabuco que Bahía Blanca y no es lo mismo Bahía Blanca que Moreno, no es lo mismo. Me gusta mucho Alejandro Sanz. A mí también, ese tema me gusta. Entonces yo creo que si bien después el conocimiento se adquiere, y en el caso nuestro, por ejemplo, Diego Santilli es una persona que viene recorriendo la provincia desde hace mucho tiempo y de hecho tuvo una elección en el 2021 con Facundo Manes.
en la que fueron a paso, pero finalmente terminaron juntos y ganándole a Kicillof, al candidato Kicillof en ese momento, creo que se fortalecería muchísimo más con intendentes de la provincia. Bueno, de alguna manera los precandidatos a vicegobernador, por un lado Pozo y por el otro lado Miguel Fernández del radicalismo, hablo, ¿no?, de las listas de Bullrich y de Santilli, vienen a representar un poco eso, que son los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Bien. Yo no sé si ustedes, a los oyentes de Punto Radio, de Kilómetro Cero, se dan cuenta el análisis que hay detrás de todo lo que dice Alejo. Me es muy difícil hacerle más de una pregunta porque le hago una y arranca. Vamos despacio que tengo varias. Perdón, sí. No, nada que perdonar. No, nada que perdonar. Algo que me parece importantísimo, ¿cómo quedaron las cosas con Lisandro Herrera? Excelente. Con Lisandro siempre estuvieron las cosas muy bien. Somos dos personas que compartimos valores, que por ahí tenemos a veces diferentes formas o diferentes ritmos. Todos tenemos diferentes formas. Bueno, pero es una persona que yo valoro muchísimo, respeto su trayectoria en la militancia, en el radicalismo. ¿Se va a poder trabajar juntos? ¿Van a poder? Totalmente. De hecho, porque sumemos. Mirá, para que vos tengas una idea, hasta el sábado estábamos hablando y hablando muy bien. Y desde el lunes, lo primero que hice el lunes después del cierre de listas, el lunes a las 8 de la mañana me tomé un café con Lisandro. Otra pregunta, ya está, listo, quedó bien. Luis Esperanza, ¿cómo quedó? Luis Esperanza es un dirigente del PRO que está con Nacho Orsini, que está dentro de Juntos y con el que tengo muy buena relación. ¿Pero lo viste contento en el Sí, armado? yo creo que sí. Porque era el armador también de esa lista. Sí, porque de ese lado. Bueno, ellos tienen dentro de la lista Nacho Orsini, el primer candidato a concejal que representa su espacio. Para mí Nacho también es un dirigente súper importante y con experiencia, porque es importante. Nacho pasó por la Secretaría de Gobierno, yo sé lo que es pasar por la Secretaría de Gobierno. Nacho fue concejal, yo sé lo que es ser jefe de bloque como lo fue él. Me parece que es que se van a entender muy bien. Sí, totalmente. Y es una persona que también viene de afuera de la política, si bien estuvo por ahí un par de años más que yo, viene por fuera de la política y que entiende y que aprendió y que se capitalizó con estos 8 años de gestión. Y puntualmente con Lisandro y con Nacho, hasta tenemos un grupo de WhatsApp los tres en los que se mueren. Trabajamos muy bien juntos. Bien. Vamos a ir subiendo y bajando, ¿sí? Porque por estas correlaciones que hay con ciertas cuestiones que, aunque parece un disparate que haya correlación entre un pueblo del culo de la provincia de Buenos Aires y capital, a veces por una cuestión de nuestra forma de hacer política en la Argentina, las hay. Sí. Hoy viene el candidato a intendente de tu espacio. De presidente. De presidente, perdón. Ese soy yo, el candidato a intendente. Sí, me hago unos líos bárbaros, los nombres de los cosos, digo cualquier cosa, soy yo, vos, Ale, me conocés. ¿Por qué Larreta y no Bullrich? En lo personal. Sí, en lo personal. Alejo. Primero porque yo estoy convencido de que la Argentina necesita una nueva mayoría y acuerdos, y diálogo, y consensos. Eso siempre hay límites. Hay gente con la que yo lo veo, te lo comentaba creo que en la nota anterior o en alguna charla, hay gente con la que realmente no se puede hablar, no se puede acordar porque busca cosas diferentes. Pero con los que buscamos cosas iguales o similares y queremos que todo mejore, desde los diferentes espacios. No es difícil llegar a un acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo. Es una obligación de nosotros los políticos ponernos de acuerdo. Me parece que Rodríguez Larreta representa eso. Y cuando alguien, porque me ha pasado a mí también, cuando alguien propone esto, le intentan decir de otro lado que es como una debilidad. Y para mí es mucho más importante y, ¿cómo te diría? Y una virtud, y lleva muchísimo más trabajo ponerse de acuerdo con el que piensa diferente en algunas cuestiones que pasarlo por arriba, ¿no? Entonces yo creo que es importante que haya nuevos acuerdos. Me parece que Rodríguez Larreta puede representar eso. Sobre todo porque tiene muchísima experiencia de gestión, que para mí es algo fundamental también, lo que es la capital federal. Cualquiera de los que haya tenido que ir a la capital federal en el último tiempo ha visto la transformación que se ha hecho en todo este tiempo en la capital. Gerardo Morales en Jujuy representa algo similar. Y porque creo además que hay que
tener, él dice que no le tiemble el pulso, hay que tener las decisiones firmes y creo que ellos pueden representar tranquilamente eso sin que eso signifique eliminar al adversario. ¿Por qué yo? A lo mejor me ayudas vos, ¿no? O sea, yo en lo personal lo digo siempre, no está bien. Uno puede opinar que el periodista no tiene por qué dar su opinión. Yo soy de dar mi opinión y Sí. que la gente sepa desde dónde hablo. A mí Patricia Bullrich se me cae de la cabeza, o sea, ya se me resbala, se me cae, me parece un despropósito que pueda ser candidata. Y en Larreta lo que veo es un hombre demasiado tibio. ¿Se entiende cuando digo Sí. tibio? No digo ni bueno ni malo, ni blanco ni negro. Por ahí, a ver. Demasiado tibio. Yo creo que en algún momento hay que... Sí, a ver, yo cuando te entiendo lo que vas. Es una sensación, sí, te entiendo lo que puede vas ser otra y cosa. puede tener que ver con algo actitudinal. Yo no me pasa lo mismo a mí, pero trato de entenderte desde dónde lo decís. A ver, mirá, durante la pandemia, por ejemplo, y algo que para nosotros era súper importante y por lo cual peleamos, que era con los chicos en las escuelas, fue quien encabezó esa pelea. Y la dio, y en Buenos Aires tuvieron a los chicos en las escuelas cuando en ningún momento lo estaba pasando. Entonces, o sea, hablar de tibieza por la forma en la que uno se expresa, y a mí no me convence. A mí me gusta más a ver qué es lo que hace. Y creo que esa ponerse a discutir con el gobierno nacional cuestiones de coparticipación y de fondo de los porteños, ir a la Corte Suprema y todo eso, para mí habla de decisiones bien claras y bien tomadas. No habla Lo que pasa es que no gana de ninguna. tibieza. No, bueno. Ese es el tema. No, pero que lo estoy charlando con vos porque Sí, la sí. tibieza mía tiene que ver con esto. Es un tipo que no gana ninguna. A mí no me parece eso, te decía de esas cruzadas enormes que hace. Te decía lo de la escuela para mí fue algo muy importante, lo de la coparticipación, eso también terminó en la Corte y aprobándose para la capital federal, obviamente él defendiendo la capital porque hoy es el jefe de gobierno de los porteños. A mí me parece que no es así, pero bueno. Okay. Pensando en términos de gobernabilidad va esta pregunta. Sí. ¿Cómo ves el tema? Que a mí me preocupa, posta, pensando en términos de gobernabilidad, repito. ¿Cómo es el tema de Larreta y Bullrich, de que Larreta y Bullrich en realidad estén tan en el extremo del trato? Yo creo... sabemos la sangría, sabemos los daños hacia adentro, digo, ¿hasta cuándo? Yo creo que son momentos en el que se marcan esas diferencias justamente porque se vienen unas PASO. Y a veces tal vez se exageran esas diferencias, porque atrás de Larreta y de Bullrich, a ver, si nosotros creemos que una persona va a venir a cambiar a la Argentina, es imposible. No lo va a hacer nadie eso. Yo creo que hay que dejar de pensar en líderes mesiánicos. Es hora, ya nos demostró que entendamos que no se puede hacer con una persona. Entonces, yo creo que ganando las elecciones Rodríguez Larreta, Bullrich puede venir a fortalecer algunos aspectos de su plan de gobierno, pero lo que te quería decir es que creo que una vez resueltas las PASO, que es donde se discuten estas cuestiones de liderazgo, lo que va a importar es el plan de Juntos en general. Ahí está. ¿Se vuelve creíble una verdadera unión post-ganador? Yo creo que sí, porque se están trabajando en los equipos de todos juntos, inclusive el radicalismo, en un plan de gobierno, que es lo que hay que hacer en la Argentina. Y qué es lo que van a tener que mostrarle, uno por ahí porque está más cerca, porque tiene más contacto, tiene más información, pero es lo que va a haber que mostrarle a la gente de cara a las elecciones. Que sea realmente creíble. ¿Por qué te lo pregunto esto? Que creo que lo hablamos cuando viniste la última vez. Sí. Que me pareció muy fuerte que tuvieran que pedir una tregua para poder acompañar a Morales frente a lo que estaba pasando en Jujuy. Digo, pero tan chungo está la cosa que tengan que hacer una tregua. También uno se plantea, será un planteo de los medios de comunicación. Ayer hablé con un dirigente del PRO y me decía más o menos lo mismo que vos. Digamos, esta sangría es previa a que después se pongan de acuerdo. Es previo porque en el fondo de todo, todos estamos pensando en lo mismo, en lo que hay que aportarle a la Argentina. Entonces, las diferencias son mínimas atrás de lo que hay que hacer para la Argentina. Se va por todos en el caso de poder lograr ser presidente y después se acomodarán. Pero es así. Bien. Funciona así. ¿Qué tipo de contrincante, una vez que te acomodaste? Digo contrincante porque no me gusta la palabra adversario, porque creo que uno puede estar en desacuerdo, pero ser un excelente contrincante político. Lo hemos hablado, elevarlo al otro y viceversa, mejorarse. ¿Qué tipo de contrincante político ves? Porque creo que es bastante transparente. Fabio Di Palma.
Bueno, con Fabio hemos trabajado juntos en la Lo gestión, sé. inclusive. Por eso digo, lo ves, lo conoces más o Sí, menos. sí, lo conozco y tengo Se también. mueve de una manera muy natural. Tengo excelente relación con Ujú. Fabio. No te puedo decir que es mi amigo porque mis amigos están fuera de la política, Ujú. pero tengo una excelente relación y es alguien con quien he trabajado y que también respeto y valoro mucho. Él obviamente está en estas vertientes del PRO y alineado con la candidatura de Patricia Bullrich y yo se lo respeto, pero otra vez, me parece que va a pasar lo mismo, estoy seguro, no es que me parece, estoy seguro que a partir del 13 de agosto, si, si gano yo como creo que va a pasar y que espero que la gente me acompañe, Fabio va a estar trabajando y va a estar ese día contento de que haya terminado esta contienda electoral, llamémoslo de alguna manera, Ujú. y vamos a estar sumando a este espacio de juntos. Yo creo bueno, es alguien también que se incorpora por fuera de la política, que es Total, nuevo, total. que tiene sus formas, que es transparente como lo planteás. Sí, viene menos enviciado. Claro, y yo eso se lo valoro y se lo Mm. reconozco, y es más, creo que hay muchísima más gente que se tiene que sumar. Sí, llamemos, Ernesto, llamemos. Llevándolo a lo local, Mm. estoy convencido de que la única manera de que mejoremos las gestiones, gestión tras gestión, es que se sume más gente. Y la generación nuestra y de más abajo que se queja, involucrarse y Total, participar. total. Así Sí, que de señor. paso, Hay lugar. por Siempre te lo supuesto, pregunto, hay lugar. por Van a supuesto, ser bien recibidos. por supuesto. Fantástico, maravilloso, muy necesario en Es este momento. necesario y es una obligación para nosotros quienes estamos en lugares hoy o de un cargo o de un lugar dirigencial, invitar a la ciudadanía en general. Y además, ¿sabes Maravilloso. qué? Te lo decía en otro momento, hay cuestiones ideológicas en las que no nos podemos poner de acuerdo porque cada uno tendrá su argumento y su fundamentación, pero hay muchas cosas de Chacabuco que no dependen de la ideología. Y en eso tenemos 100%. que trabajar juntos. Te diría que las 10 primeras prioridades, valga la redundancia, primeras prioridades, las 10 prioridades primeras Sí. no tienen ideología. Por eso te digo, y más sobre todo en lo local. Me parece que, acá claro, son cosas que que tenemos que hacer que no y que no tienen ningún que no tipo de tendrían que tener ideología. discusión. Podríamos Exacto. discutir en cómo hacerlo mejor o más eficiente. Sí, Pero y que ahí entraría gente con la capacitación que por ahí total. no se tiene en Sí, Chacabuco. sí. Así que estamos todos de acuerdo. ¿Y qué tipo de contrincante político crees que va a ser Darío Golía en esta campaña? Nosotros ya De tuvimos. acá al, Sí, obviamente, octubre. nosotros ya tuvimos una campaña. Pero vos como intendente, Sí, te lo tuvimos digo. una campaña en la que estuvimos enfrentados a Darío Golía, que por suerte ganamos en el 2021, más que por suerte por el acompañamiento de la gente, ¿no? Creo que fue en ese momento una campaña limpia. Me parece que nos respetamos bastante. Cada Yo uno dijo lo que con necesitaba decir. Darío Golía, para que quede claro, no tengo ningún problema personal. A mí Qué bueno plantear tengo esto. diferencias enormes políticas, Lógico. enormes. Miradas Y por completo miradas por diferentes. completo totalmente distintas, pero son cuestiones políticas. Yo desde lo personal realmente no tengo ni siquiera un trato sí en el Consejo Deliberante, sí un ida y vuelta de discusiones, de debates, pero en lo personal ni siquiera conozco su persona como No has cuestión tenido individual. Lo todavía, conozco como no se han podido político. sentar a tomar un café. No, lo conozco como político y hasta ahí. O sea, no es que ¿Te tenga algo gustaría, personal. en el caso de ser, poder tener una relación con la oposición Yo más cercana? con la oposición tengo buena Esa relación. cosa, viste, caprichosa de Sí, no, ¿por sí. qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por eso, con la oposición tengo buena relación, pero otra vez, yo creo que yo tengo límites también. Si nosotros vamos a discutir sobre este teléfono, bueno, primero arranquémonos poniendo de acuerdo que es un teléfono. Si vos me vas a venir a decir que esto es un micrófono, la verdad que Arrancamos mal. la posibilidad de Tipo. discusión con esa gente yo no puedo discutir. Ok, Después discutamos este teléfono, si tiene que ser negro, blanco, etc. ok. Digo porque hay límites para la discusión para mí. En cuanto Pero puntualmente la a lo de... intención está siempre. a No, eso me obvio, eso a eso refiero. hay que Es que insistir, es muy importante. hay que insistir Ale. hay que insistir hasta lo último en eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia política que yo tengo, por ejemplo, con Darío Golía? Que Darío Golía hace 30 años que está en la política, que fue concejal, que fue 2 veces intendente en Chacabuco, que fue diputado provincial, que es vicepresidente de Trenes Argentinos y a la vez es concejal. Palabra de mierda la que te voy a decir, Pichón, se necesita experiencia No, también. está bien. Yo Necesitamos comparto eso. de las dos cosas. Yo creo que hay que tener renovación. Yo creo que hay que tener renovación y que esa gente con experiencia tiene que venir a sumar desde otro lugar. Entonces, es un poco lo que te planteo. Yo creo que no podemos estar
con dirigentes que hace 30 años que están dando vuelta por la política, por lo menos en los lugares como un intendente. Yo no estoy descartando políticamente a gente que tiene esa experiencia. De hecho, yo en el radicalismo me baso y me fortalezco y escucho y La hablo gente que tiene con un experiencia. montón de gente que tiene experiencia, que ha pasado por esos lugares, pero entiendo que hay tiempos para todos y entiendo que en este momento la Argentina lo que necesita es renovación. Entonces, cuando vos me decís cuál es tu diferencia, más allá de las cuestiones políticas, ideológicas, que las tengo también, Tiene que ver con esto. tiene que ver también con esto de la renovación, que para mí es fundamental. Creo que Chacabuco tiene que estar consciente de lo que se vivió en el pasado, porque por algo Goli en su momento perdió las elecciones. Tiene que ver con lo que hay en el presente, con todo lo que se mejoró, y tiene que ver con lo que hay que mirar para el futuro, con todo lo que hay que mejorar. Entonces, para mí es, miremos para adelante. Y volviendo a vos, ¿cómo tenés pensada la campaña? ¿Cómo tenés pensado llegarle a la gente desde este nuevo lugar? Claro. Porque digo, tuviste tú, lo hemos hablado, en la pandemia eras la cara de la pandemia. Qué feo decirlo así, no, pero Sí, pero eras era la así. cara del municipio Fue en la así. pandemia. Fue así. Digamos, tenés un alcance, obviamente, pero bueno, también le tenés que llegar a más gente ahora y en tu rol, en tu nuevo rol de posible intendente. ¿Cómo tenés pensada esa campaña? Mira, Digo, porque se discute el hecho de si hacemos territorio, si no hacemos No, territorio, si golpeamos, si no golpeamos, si lo hacemos en las redes, si no hacemos en las redes, si arriba, si abajo, si... Bah. Lo primero que tengo para decirte es que a mí me tocó meterme en política y agradezco siempre la convocatoria de Víctor a sumarme a su equipo en la Secretaría de Gobierno, probablemente en uno de los peores años o circunstancias que hayamos atravesado o que yo tenga memoria. En ese momento, era, vos decís, la cara de la pandemia, yo tenía que estar dando muchas malas noticias constantemente. Nadie da buenas noticias en ese Porque momento, pero vos eras el vocero. era una realidad y era mi función, ¿no? Era mi función también. Y yo trataba de todo lo que hablaba con cada uno de los vecinos que me llamaban por teléfono, podía recibir en mi oficina, porque a veces, en un momento ni siquiera se podía recibir gente. Trataba de transmitir eso a la mesa de decisiones del municipio. Muchas veces quedábamos presos de decisiones nacionales y provinciales. Claro. Y ahí es donde yo me di cuenta que creo y estoy convencido que las ciudades necesitan más autonomía. De todo tipo. Desde las reglamentaciones hasta las presupuestarias. ¿Y para eso quién va a trabajar? Bueno, eso creo que es eso cuando hay que hablar de transformaciones grandes en la Argentina, Sí. tiene que ver con las autonomías. Porque, por ejemplo, el lunes Sí. estuvo el precandidato a intendente, Sí. Darío Golía, cuando le pregunté cómo creía que había que gobernar hoy, Sí. ¿sí? Teniendo en cuenta todas estas cosas que venimos hablando hace un montón de tiempo, ¿no? Y cómo ha quedado obsoleto cierto manejo en la gestión municipal y provincial y nacional. Justamente Darío Golía lo que me decía era eso, que estaban mirando la manera en que se gestionaba el funcionamiento de la gestión municipal, pero no de ustedes, de en la general. gestión municipal de cualquier municipio, y que el partido estaba viendo que estaba quedando vieja, que estaba quedando atrasada, que estaba quedando obsoleta, y que esa era una de las miradas también de modernizar el funcionamiento de la gestión municipal y agilizar para estar más cerca del vecino y responder más rápido. Encontramos un punto donde podemos trabajar juntos. Claro que sí. Porque pero es que lo necesita ¿viste como cuando le dicen el palacio? Sí. Se cae a cacho el palacio. La gente, el vecino, hoy encuentra muchas veces, te hablo en general, ¿no? Del municipio de Chacabuco, ¿no? Pero encuentra en el Estado en general un problema. Alejo, voy a poner un ejemplo para que la gente entienda que no hablamos por hablar. El otro día, bueno, soy yo, vos lo sabés, choqué con la policía. Sí. Patrullero. No lo sabía. Cuatro policías, el patrullero, la camioneta 4x4, la alta, la grandota. Sí, sí. El auto mío se hizo percha, era mi mano. El otro, la camioneta no, nada, absolutamente nada. El choque fue 1:15 aproximadamente. Del mediodía. Del mediodía. Fue muy loco porque vos me conocés, me paro seguro, pam, pim, pum, pum. Ese día me quedé sentada adentro del auto, ya en un estado resignada. Sí.
desastre absoluta. Tráeme una patineta y me voy en patineta, o sea, abandono el auto. Me quedo sentada dentro del auto y digo, estás a merced del tiempo del Estado. Y conociendo más o menos desde hace tantos años en tu profesión, Y yo te agrego algo calculale un mínimo, de 2 horitas, 2 horitas y media aprisionada acá. 1:15 choqué. ¿A qué hora me liberaron el Estado? No, desconozco. 6 menos 20. Claro. Eso pasa muchas veces también cuando, La poli cuando nada hay, más, cuando hay, imagínate si entra otra a veces cosa. pasa, pero por eso que es general. Y yo te voy a decir, por eso que creo que son las transformaciones del Estado que hay que Ojo, hacer. y no voy a las personas, voy al sistema. No, al sistema. Y creo que hay que verlo, por eso a nivel sistema DROM, ¿no? Uh-huh. Veámoslo desde todos lados, o pongamos un par de ejemplos. Uh-huh. Nacionalmente, si querés. Uh-huh. Hoy, las prepagas, que son las que la superintendencia tiene que controlar y tiene que exigir y demás, tienen demoras, no responden, o sea, el Estado no está funcionando en eso. Todo lo que tiene que ver con la justicia, inclusive. Saludos, Cacho. Demora y finalmente no es justicia. Entonces te pasa lo que decís vos. Se detiene, te roban en tu casa, detienen a alguien y sale antes al que detuvieron que vos que seguías haciendo los trámites. Eso lo vivimos siempre. Esas son las cosas que hay que cambiar, de que el Estado deje de ser un problema. Te necesitas, mira, pasa, con la emergencia agropecuaria pasó algo, por ejemplo, porque lo tengo presente, que todo el tramiterío terminaba siendo contraproducente. La burocracia es terrible. Bueno, en Chacabuco yo creo que se ha trabajado en eso y le falta mucho para hacer. Pero bueno, o sea, hoy el carnet lo podés sacar en 24 horas, cuando antes tardaba 40 días. El documento se hacía en cola a la madrugada y ahora lo tenés, no tenés que hacer eso. Yo creo que hay que llegar, las habilitaciones comerciales, ha habido un gran avance en ese sentido. Alejo, ahora, 2015, hay que ir por ahí y avanzar. 2014, sí. Recuerdo cuando arranca Radioactiva, Punto Radio 93.1, antes fue Radioactiva 93.1 y estábamos en la calle San Martín. Arrancamos con no me acuerdo nunca el nombre y el cargo, de donde se sacan los DNI. Sí, el registro civil. Del registro civil. Y yo siempre decía, no puede ser que el objeto más moderno que tengan en el registro civil cuando estaba en la calle donde estaba prensa. Sí, en la calle San Martín. San Martín. No puede ser que el objeto más tecnológico que tengan sea una BIC. Claro. ¿Te acordás las cosas que hacíamos cuando íbamos a cerámica, éramos chiquitos y se lo regalabas a tu papá o a tu mamá o a ustedes, los varones? No, crealina. Claro, y hacíamos cositas. Cristina Conti le mando un saludo. Y le metíamos lapiceros, hacíamos. Bueno, unos lapiceros de esos con BIC. Eso era toda la tecnología que teníamos. Por eso yo Te estoy hablando de 2014. Bueno, por eso, y está bueno que lo marques, hoy el registro civil está en una esquina, mucha más accesibilidad para la gente, porque antes había que subir, el trámite es mucho más fácil, lo de la licencia de conducir pasa lo mismo. Esto en todos lados hay que hacerlo. Hay que mejorarlo en todo el Estado. Totalmente. En todo el Estado. Tiene que dejar de ser un gran trabajo. Un problema para el contribuyente que encima es el que paga. O sea, eso es, para mí, y lo que tiene que ver con la modernización. Y además lo que hace la modernización es te hace gastar menos dinero, te hace ganar menos recursos, te hace gastar menos tiempo, te hace estar más cerca de la gente. O sea, es todo para bien. Pero por el camino del bien. Totalmente. A veces parece que para hacer un trámite estatal tenés que pedirte el día de trabajo. Exacto. Es una locura. Exacto. Perjudica al trabajador, perjudica al empleador, perjudica la productividad de la Argentina. Entonces, yo estoy convencido que la modernización del Estado es importantísima. Y en eso, y yo tengo lo que va a ser una propuesta de campaña, pero que tiene que ver con algo que quiero que se dé en Chacabuco, es con la participación ciudadana. Yo creo que estamos en condiciones de generar tanto aplicaciones, que es un poco la propuesta que yo tengo, para algunas decisiones que tienen que ver con la participación ciudadana en algunas decisiones que pueden darse lugar a eso. Que no es simplemente te voto, te elijo y por 4 años hace lo que quiera, sino es decir, estamos pensando en esto en tu barrio, en tu cuadra, en el centro de la ciudad. ¿Qué estás pensando? Hoy es muy simple tecnológicamente,
poder resolver eso, y para mí es fundamental que avancemos hacia ese lado, porque tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con que el dirigente político entienda que no es que te votan por 4 años y en esos 4 años haces lo que quieras, sino que tenés que estar en constante contacto justamente con los vecinos, que es en el mano a mano, pero que también que se pueden usar herramientas que hoy cualquiera está con un celular y está o escribiendo en las redes sociales. Bueno, creo que ese contacto con el vecino instantáneo se lo debe dar, porque también después le da más fortaleza a las decisiones de políticas públicas que se tomen. Sin duda. Creo que ese es un paso importantísimo. ¿Vas a caminar? Sí, por supuesto, lo hicimos siempre. En la época de la pandemia era un poco más complicado. Después, como concejal lo hemos hecho, nosotros lo vamos a seguir haciendo. También entendiendo, porque acá es donde creo que es importante entender a la gente que hoy no quiere promesas, no quiere hechos concretos y está cansada de la política y de los políticos, con total razón. La gente está viviendo mal, se está viviendo mal en la Argentina, todos estamos más pobres de lo que éramos en otro momento y con eso resignando calidad de vida. Y la realidad es que, por supuesto, que estamos caminando y vamos a intensificar esas caminatas con la intención de tener esa cercanía y transmitir estas cosas un poco que te estoy diciendo. Pero hay que tener mucho respeto por la gente. No está permeable a las discusiones políticas en vano, a las discusiones políticas por egos, a las discusiones políticas por cargos. Me parece que nos cagamos de hambre con hay eso. que tener mucho respeto. Ale, ¿plataforma van a tener? Sí, por supuesto. Te lo pregunto porque Diario de Radio lo que intenta hacer es recoger todas las plataformas y ponerlas para que la gente tenga acceso a cada una de las plataformas de cada uno de los partidos. Sí, yo creo que las plataformas son importantes. Yo tengo mis propuestas, si querés, tituladas de alguna manera. Sí, plataformas, propuestas, lo que fuera, el nombre que quieras. Que requieren de un desarrollo y de las posibilidades y de la viabilidad del municipio. Y creo que esas propuestas tienen que ver sobre todo con dos esferas, por llamarlo de alguna manera. Por un lado, lo que se puede hacer y mejorar y eficientizar todo lo que es el municipio. Eso es clave, lo que hablábamos recién, que sea mucho más rápida la atención a los vecinos. Una de mis ideas y de mis propuestas es descentralizar el corralón. Yo creo que en Chacabuco estamos en condiciones de tener por cuadrantes una especie de mini corralón donde el vecino sepa quién es el que maneja el regador, quién es el que maneja la pala, quién es el que maneja el tractor. Estamos en condiciones de hacerlo ahora, después de que en los últimos 4 años se invirtió en maquinarias, porque en el 2015 no existía ninguna, y creo que hay que seguir invirtiendo en eso. ¿Eso para qué? Para que el vecino tenga una respuesta inmediata, para que el propio trabajador municipal tenga ese compromiso que lo tiene hoy, no mucho, pero conociéndonos es un trabajo en vecinos, ¿no? Entonces vos decís, yo sé quién maneja la pala, yo sé quién maneja la pala, yo sé quién maneja el camión, yo sé que el vecino cuando ve al trabajador, porque acá hay otra cosa importante, cuando ve al trabajador municipal le va a reconocer ese trabajo. Creo que una de las cosas y de los cambios culturales que tenemos que lograr es la imagen que tienen algunos trabajadores municipales y los políticos para con el vecino. Hay muchísima gente que en el municipio y trabajador municipal que se rompe el alma laburando. Sin duda, seguramente hay otros que hay que habrá que tomar medidas en su momento, pero muchísimos, la mayoría, se rompe el lomo trabajando, y me parece que esa desconexión con la ciudadanía se da un poco por ese contacto que debería ser más cercano. Me parece que una descentralización donde vos tengas el contacto más cercano, cuando tengas la respuesta más rápida, cuando sepas a quién decirle necesito esto y te lo resuelvan en el momento, va a fortalecer a que finalmente los servicios mejoren y que el trabajador municipal sea reconocido también. Ale, muchísimas gracias, un placer. Tengo entendido que el 9 arranca la campaña, así que ya la semana que viene nos veremos, ya más en concreto, y ya me gustaría ponernos, como hablábamos recién, a trabajar más en qué cuestiones vas a intentar trabajar para ir mejorando de a poco Chacabuco. Muchísimas gracias por venir. De acuerdo y a disposición, gracias por la invitación. 15 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó el precandidato a intendente por la lista de El Pelado, el señor Alejo Pérez. En Kilómetro Cero te cuidamos de los chismes, las roscas y la data del pasado.